El tema de mi mensaje de este día es 5 momentos en la vida de Jesús. Y comienzo con la siguiente declaración. Muchos púlpitos cristianos han dejado de predicar sobre Jesús. El mensaje sin Jesús carece de la razón del Evangelio. Podemos escuchar lindos sermones. Me encanta la historia, me encanta el Antiguo Testamento. Y hemos tomado tantas veces mensajes del Antiguo Testamento. Pero lo digo con mucho cuidado. El mensaje del Antiguo Testamento sí fue un mensaje más para un pueblo que había sido escogido, elegido por Dios, con todas las ventajas habidas y por haber sobre otros pueblos de su tiempo. Y el mensaje del profeta fue directo a ellos, con una misión y un deseo de Dios de que vivieran bien en la tierra e introducirlos en la tierra prometida y que disfrutaran todo el bien de esa tierra. Pero pocas veces usted va a leer en el Antiguo Testamento de una manera clara sobre la salvación de la raza humana y el cielo mismo. No digo que no esté allí, pero con la llegada de Jesús, el mensaje es inclusivo, el mensaje es un llamado al arrepentimiento de todos, es un mensaje de amor para todos. Y es un mensaje que tiene como fin llevar a los que creen en Jesús a la eternidad a su lado. Vea usted qué extraordinario el mensaje del Evangelio. Y eso es alcanzado solamente por Jesús. Si Jesús no forma parte del mensaje, si Jesús no forma parte de nuestra fe, entonces estamos fuera del camino, porque el camino a la eternidad con Dios está en Jesús. Así que amemos a Jesús, reverenciemos a Jesús y anunciemos a Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo? Ese es el mensaje que nuestro mundo necesita, de que Jesús es la respuesta para todas nuestras situaciones. Ahora vamos a dar lectura a este pasaje que será nuestro texto de inicio, y es San Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Y dice así la palabra del Señor: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Note usted que esta escritura es del Antiguo Testamento. En esta escritura el profeta está apuntando a lo venidero, caso que se cumple perfectamente en la persona de Jesús. Cuando el eunuco etíope iba en su carruaje y daba lectura al libro de Isaías, pregunta: ¿de quién está hablando? ¿Habla de sí o habla de otro? La providencia de Dios se había mostrado
poniendo cerca de ese carruaje a un convertido llamado Felipe, y Felipe le dijo, no está hablando de sí mismo, está hablando de Jesús. Y vea usted qué interesante, cuando él recibió la encomienda, el privilegio de dar lectura a la Escritura, y como parte del designio de Dios, la lectura de ese día correspondía a Isaías, al libro de Isaías, y precisamente este pasaje que registra el evangelista San Lucas. Ahora, veamos estos 5 momentos en la vida de Jesús a grandes rasgos. Primero, su nacimiento. Ya nos hemos referido, y yo creo que es maravilloso pensar que Jesús nació. Es maravilloso saber que con ese nacimiento de Jesús hubo una demostración de amor, de misericordia de parte de Dios, porque la raza humana, por sus propios esfuerzos y méritos, no le era posible poder relacionarse, amistarse con Dios. Necesitaba de algo mayor. Y en el plan de Dios estaba que la raza humana tuviera precisamente el recurso, el medio, y no algo común, sino algo extraordinario, y eso era Dios mismo habiéndose hecho carne, humanándose, habitando entre nosotros. Y qué maravilloso poder decir que Jesús nació, y nuestra historia de redención comenzó precisamente con ese nacimiento. Alguien podría decir, pastor, deja a un lado el hecho profético. No, está implícito de que el nacimiento de Jesús es el cumplimiento de la fidelidad de Dios. Porque todo cuanto Dios habló y está plasmado en las Sagradas Escrituras se ha venido cumpliendo y se va a cumplir. Aquello que nosotros leemos que es para el futuro, eso va a suceder, eso se va a cumplir a la manera de Dios y en el tiempo de Dios, porque así se refiere al nacimiento de Jesús, cuando dice el apóstol Pablo a los Gálatas: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces Dios envió a su Hijo para redimir a los que estaban bajo la ley y para que recibiésemos la adopción de hijos. Esta última parte es extraordinaria. Y muchas veces nosotros la dejamos pasar por alto, no la magnificamos. ¿A qué me refiero? Que ustedes son hijos de Dios. Y esto no es poca cosa, ser hijo de Dios, hermanos. Somos hijos de Dios. Del estado de criaturas pasamos al estado maravilloso de hijos de Dios. Y eso es por la adopción que Dios hizo de cada uno de nosotros. No buscó algo que el mundo pueda buscar para aceptar a la gente. No estuvo ahí escudriñando al ser humano, simplemente que el ser humano lo pueda reconocer a Él, es algo que ya hemos hecho nosotros como el Señor, como el autor de la vida y como alguien que merece el honor, la gloria y la alabanza. Bendito sea su nombre por ello. Así que esta manifestación o este momento de su nacimiento, como ya lo mencioné, denota la fidelidad de Dios. El segundo momento en la vida de Jesús, su ministerio. El Evangelio de Lucas se ocupa en ofrecernos ese momento extraordinario de Jesús, del cual ya hemos dado lectura. Fue en la sinagoga de Nazaret. Allí le dieron a leer el libro de Isaías. ¿A qué horas? Al mediodía, a las 3 de la tarde, y como reconocido él como un rabino, le dieron el privilegio para celebrar la lectura del día.
vea que estos hábitos que nosotros buscamos desarrollar en nuestra vida tienen precisamente estos asideros. La lectura del día. Cada uno de nosotros debe saber qué le toca leer hoy. La forma que usted haya elegido leer la palabra de Dios, ya sea por una guía que ofrece en movimientos como Sociedad Bíblica en este caso, que allí está una guía de lectura diaria o una Biblia para un año. Bueno, hay diferentes formas para poder nosotros escoger cómo dar lectura diariamente a la palabra de Dios. Pero esto es algo que no debe de faltar en la vida de ninguno de nosotros los cristianos. Usted elija la hora, el momento. Nosotros podríamos decirle a tal hora, porque eso también era parte de las costumbres hermosas de estos. Por ejemplo, la oración la celebraban los hijos del Señor o la iglesia primitiva a las 3 de la tarde. Recuerda la historia de Pedro cuando va con Juan al templo, dice que era la hora de la oración. Eso significaba un tiempo establecido. Nosotros acá estamos con un tiempo de oración que es a las 5 de la mañana. Ay, pastor, con este frillito, qué ganas. Pero como hoy nos conectamos, ¿verdad? Pongo ahí el aparato y me duermo y me arropo, ¿verdad? Pero estoy con usted, pastor. Bueno, el Señor sabe su devoción, ¿verdad? El Señor sabe la intensidad con la que usted está sirviendo a Él, buscando su rostro. De lo que sí le voy a decir es que mayor intensidad en la búsqueda de Dios, más seguridad de su presencia, más seguridad de su acompañamiento, más seguridad para decirle: Dios, tú sabes lo que me está ocurriendo, tú sabes por lo que estoy pasando y estoy seguro que me vas a ayudar y voy a salir de esto y me voy a ver en victoria porque tú estás de mi lado. Si lo cree, dígame. Ah, qué glorioso momento cuando él leyó y dijo él: esta escritura se ha cumplido hoy entre vosotros. ¿Cuántas veces habían dado lectura a esa escritura y nadie se había atrevido a decirlo? Pero ese era el momento para que se delatara a Jesús y dijera a los de su casa, a los de Nazaret: ahora se ha cumplido esta escritura entre vosotros. Él creció en esa ciudad. Más adelante leemos que no hay profeta aceptado en su propia tierra. Lo ignoraban porque lo vieron crecer, lo vieron haciendo bancas, mesas, camas, no sé cuántas otras cosas, porque vivía de la carpintería. Pero él, con la autoridad y la conciencia de quien era, dijo: este día se ha cumplido entre vosotros esta escritura. Y hermanos, así como se cumplió con Jesús, se estará cumpliendo la escritura directa hacia cada uno de nosotros. Entonces, ahí empieza este glorioso momento. Allí da la razón del por qué Él está: dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Pero ya en su apogeo, ya en el desarrollo de su ministerio, el evangelista San Mateo nos brinda una de las descripciones más extraordinarias del hacer ministerial del Señor Jesús. Y este pasaje yo quiero que usted lo escriba y lo medite y lo piense y busque cómo usted encaja en ese pasaje de la Biblia. Y es Mateo 9, 35 al 38, y dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha,
mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este pasaje, digo que hay que leerlo, meditarlo y ver dónde encajamos cada uno de nosotros. Particularmente el contenido del versículo 36 debe ser considerado de una manera seria y responsable por cada uno de nosotros delante del Señor. ¿Para qué? Para tener los ojos del Señor. El texto dice: al ver las multitudes. Los discípulos podían ver tanta gente, pero no podían valorar o considerar las condiciones de la gente. Y mientras nosotros solamente veamos a personas bien vestidas, mal vestidas, como querramos definir la situación, pero no nos damos cuenta, no entendemos que lo externo no representa la felicidad, que lo externo no representa la condición de libertad, que lo externo no representa lo que nos imaginamos. Hay expresiones que utilizamos ante las personas bien vestidas o las personas que residen en tal o cual lugar, y nosotros tenemos calificativos para ellos. Pero el Señor quiere que tengamos una mirada que traspase lo externo para poder entender la condición interior que aflige, que afecta a esas personas. Pidámosle al Señor que nos dé sus ojos para ver más allá de lo que nuestros ojos naturales ven. También para tener la actitud compasiva de Él. Dice el texto: tuvo compasión de ellas. Estaban abandonadas. Literalmente estaban abandonadas. En el sentido espiritual, porque los pastores de la época, por circunstancias adversas o diferentes, no estaban pastoreándolos. Ellos estaban dedicados a algunas cosas diferentes, dadas las condiciones que el mismo pueblo había permitido o descuidado en la vida de los pastores. Entonces estos tenían que ir a dedicar su tiempo, su labor, para sostener a su familia en el campo agrícola particularmente, y otros que verdaderamente vivían vidas descuidadas, ajenas al rebaño. Entonces Jesús dice: están desamparadas como ovejas que no tienen pastor. No había WhatsApp, no había tal cosa para poder hacer una llamada inmediata: pastor, estoy así, pastor, necesito. Pero a veces también tenemos una cualidad: a mí no me gusta contarle nada a la gente. Yo resuelvo mis problemas. Yo no necesito de nadie. Y usted tiene pastor, le dice: sí, pero no me convence. Y tiene usted pastor, ¿y por qué no le habla? Cuente. No, es que él pasa muy ocupado. Ahora él tiene sus favoritos también y yo no formo parte de sus favoritos. Por una serie de condiciones o situaciones que se pueden imaginar. Y Jesús dice: están como ovejas sin pastor. Tenemos un caso aquí en la iglesia para el 6 de enero. Quiero que oren por ello. El día que iba a suceder lo programado, yo levanté el teléfono y le digo: hermana, es este día, ¿verdad? Le dije. Estoy pendiente, es este día, ¿verdad? Y ella me dice: pastor, gracias por llamar. Fíjese que la situación ha sido pospuesta para el 6 de enero, medio. Pero gracias por estar pendiente. Y yo dije: Señor, sé que no lo puedo hacer con todos y no es por preferencia. Algunos pues no tenemos sus teléfonos tampoco. Pero bueno, como sea el asunto. Lo que estoy tratando de hacerles sentir
Es que si tenemos la mirada de Jesús, nuestra actitud hacia esa gente va a cambiar. Nos vamos a interesar. En este momento nos sacan o nos ponen en video escenas donde hay tanta gente. ¿Verdad que sí? Esos lugares donde se concentran para compras y para ciertas cosas y todo. Y yo digo, seguimos nosotros o estamos siendo orientados de cómo debemos de verlos. Mire, están sin mascarilla. Y los reporteros andan tomando el video y enfocan a las personas sin esto. O tenemos otra conclusión. Mire, pues dicen que no hay dinero, pero mire cómo anda la gente. ¿Verdad? O sea, esas son las cosas que comentamos o las cosas que nos hacen hablar o pensar, pero no trascendemos. ¿Cuántos de ellos son de fe? ¿Cuántos de ellos están salvos? ¿Cuántos de ellos están libres de su condenación? ¿Cuántos de ellos necesitan? Entonces necesitamos tener la actitud compasiva de Jesús. Y cada creyente, como beneficiado directo del ministerio de Cristo, debe de asumir la responsabilidad encomendada por Él. ¿Y cuál es? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay unos comentaristas que dicen que los discípulos no llegaron a decirle: Señor, enséñanos cómo predicar. No llegaron a decirle: Señor, enséñanos cómo echar demonios. No llegaron para decirle: ¿cómo puedo hacer que las cosas funcionen de esta manera o a la manera que yo pienso? Jesús les dice: rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Allá adelante, enséñanos a orar. La oración, estos sabían el valor que tenía, por eso Jesús les dice: rueguen. Y no es que Jesús no pueda, hermanos, ordenarnos a nosotros: vaya a la obra. Sí lo puede hacer. Pero le da el valor a la oración. ¿Y quiénes son los que van a orar porque el Señor envíe obreros? Nosotros. En este caso eran ellos. Ahora nos toca a nosotros. Señor, envía. Ay, pero no pongas tu mirada en mí. Que vayan otros, Señor. Es que cada uno tiene su llamado. A mí tú me llamaste a ser contador, me llamaste a ser licenciado de autobús, me llamaste a... No, yo no tengo el llamado, pastor. Hermano, déjese de cosas. Ya iba a decir, deje de volado. Deje de cosas. Hermano, aquí no es algo de exclusión. Disculpe, todos. Oremos para que el Señor envíe obreros a la mies y pongámonos en la línea. Señor, estoy orando por obreros y ya contestaste la oración porque yo ya estoy con ganas. Ya tengo conciencia de lo que tú quieres que hagamos. Aquí en la iglesia, usted sabe, tenemos una iniciativa, una forma, son las células. ¿Cuánto me agradaría que si usted un día dirigió una célula o tuvo una célula en su casa, que lo tome como la respuesta que le da Dios para ministrar, para discipular, para edificar, para motivar, para estimular, y que Dios pueda vernos a todos como recursos para mostrar sus dones,
Porque cuando escogió a los 12 les dice, vayan a echar fuera demonios, vayan a limpiar leprosos y vayan a resucitar muertos. Vea de lo que el Señor dotó. Y como Jesús es el mismo y la necesidad sigue siendo igual, Él quiere usarnos a todos. Queridos hermanos, yo no sé si esto se prolonga, pero lo que yo sí sé es que su redención y mi redención está próxima, pero no debemos de estar con las manos vacías. Llame a la oficina, por favor. Dígale o dígame, pastor, voy a reactivar mi célula. Pastor, me voy a reactivar como el líder. Usted tuvo confianza en mí, me nombró como líder de la célula y yo voy a empezar a buscar a los que asistían conmigo. Pero ya no lo va a hacer a la manera suya, sino en el programa de la iglesia bajo la dirección pastoral. Bajo la dirección pastoral. Bueno, el tiempo, usted sabe, hoy nos tiene restringidos. Vamos a llegar hasta allí. ¿De cuáles momentos le hablé? De su nacimiento y de su ministerio. Vamos a quedar pendientes con 3. ¿Está bien? Vamos a orar. Dígale a Dios, enternéceme, Señor. Yo quiero servirte, yo quiero ver cómo tú viste a la gente. Yo quiero, Señor. Así como otros oraron por mi salvación, yo quiero orar por la salvación de otros. Y así como oraron para que yo te sirviera y te estoy sirviendo, quiero hacerlo para que otros también lo hagan. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Te bendigo a esta hora por tus hijos. Naciste y viniste para salvarnos y estamos contados entre los salvos y como hijos tuyos. Gracias, Señor. Y estamos considerando ese momento por el que tú dedicaste más de 3 años, yendo de un lado para otro, con una visión y una misión, llevar a muchos hijos a la gloria. Ya estamos inscritos en ese número, pero hay tantos otros que no y te necesitan, y cada uno de nosotros tiene el mensaje, y ayúdanos a llevar el mensaje. Acompáñanos, respáldanos, y que cada uno de nosotros podamos reactivar lo que tú has dado a la iglesia, los diferentes dones, y con autoridad espiritual podamos mover los cielos mismos y hacer descender tu poder y dar libertad a los cautivos, sanar a los enfermos. No temer, sino ir confiados de que al poner manos sobre los enfermos estos van a sanar. En el nombre de Jesús, salva a nuestros parientes que no son salvos. Quizás nosotros mismos somos el obstáculo para que te conozcan. Quizás nuestro testimonio no va acorde con lo que decimos que somos o con lo que somos. Salva a nuestros parientes, salva al cónyuge, salva al hijo. Oh, en el nombre de Jesús. Gracias por la congregación, gracias por el templo cristiano, gracias por los que hacen iglesia conmigo, gracias por todo el esfuerzo, gracias. Que se abran los cielos sobre esta congregación, sobre las familias, y danos esa visión de poder hacer tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios los bendiga a todos.